Ahora, como decía, la clase de hoy va de programación. ¿Qué ocurre cuando yo puedo programar para un equipo que tiene 4 gigas de RAM, o sea, 4 millones de kilobytes de RAM, con respecto a cuando programo para un equipo que tiene 32 kilobytes de RAM? Bueno, pues lo que pasa, lo que ocurre, es que en un equipo que tiene 4 gigas de RAM puedo malgastar en cierta forma la memoria, pero en un equipo que tiene 4 millones de K, puedo malgastar. En un equipo que tiene 32 K de RAM, no puedo malgastar, ¿vale? Tengo que utilizar de la forma más correcta posible, la memoria que tenga en el sistema. Para ello, lo que voy a hacer es, vamos a plegar un poco esto, lo que voy a hacer es analizar cuáles son los componentes de un lenguaje de programación, de cualquier lenguaje de programación, en este caso de Arduino. Bien, tengo por aquí conectada una placa, ¿vale? Al ordenador, lo tengo aquí. Y lo que voy a hacer en este caso es establecer cuáles son estos componentes de un lenguaje de programación y a partir de ahí lo que voy a hacer es aplicarlos dentro de Arduino. Un lenguaje de programación, para empezar, Arduino está basado en C++, que es un lenguaje de programación derivado de C, del lenguaje de programación C. Cualquier lenguaje de programación tiene, por una parte, estructuras de datos. Estas estructuras de datos son almacenes de información. Es donde almacenamos la información. Tenemos diferentes tipos de estructuras de datos. Constantes. Tenemos también variables. Y tenemos también estructuras de datos tales como, por ejemplo, matrices. Ahora, a continuación, vamos a ver de qué tratan cada una de ellas. A continuación, tenemos también estructuras de control. Mediante las estructuras de control, lo que hacemos es analizar cómo es el flujo de ejecución de nuestro código fuente. Tenemos estructuras de control de tipo bucle y tenemos estructuras de control de tipo condicional. Para ser más concretos, las de bucle son una llamada while, otra llamada for, otra llamada do while, por ejemplo. Las estructuras condicionales son una estructura llamada if y otra estructura llamada switch, entre otras. A partir de aquí, una vez que tenemos las estructuras de datos y tenemos las estructuras de control, vamos también a aprender a hablar de funciones. Entonces, hablamos de funciones, cómo se declaran parámetros y cómo se usan. Y inevitablemente hablaremos también de programación orientada a objetos. No porque la vayamos a utilizar, pero sí desde luego porque hay ciertos elementos de Arduino que utilizan este tipo de programación y tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo en ese caso. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de que utilicemos, por ejemplo, pues bueno, como te diría yo, en el caso de que utilicemos servomotores, los servomotores funcionan con ese tipo de programación. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar y a continuación, lo que voy a hacer es crear un programa nuevo en Arduino. Voy a crear un programa nuevo. Y para crear este programa nuevo, ahora luego usaré parte del código de un proyecto ya existente. Estoy arrancando Arduino. Vale. Lo primero que voy a hacer es declarar cuál es la estructura
de cualquier programa de Arduino. Entonces voy a hacer un nuevo sketch, lo voy a guardar en escritorio, en curso Arduino, 023 programación. Vale. Y tenemos, por tanto, que aquí tenemos dos tipos de funciones. Esto que vemos aquí son, de hecho, funciones. Estas funciones que vemos aquí. Las funciones no son más que agrupaciones de código. Entonces, lo que hace Arduino es que nada más empezar, hay dos funciones de sistema que ya existen. Y es la función setup, no puedo cambiar el nombre, que se ejecuta una vez, se ejecuta una sola vez al principio del programa, de la ejecución, y el loop se ejecuta, esto fuera, se ejecuta de forma constante una vez que se ejecuta setup. En otros lenguajes de programación se requiere que desde setup hagamos una llamada a loop, pero en Arduino no. En Arduino ya viene preparado para que, sabiendo que existe setup, sabiendo que existe loop, primero ejecuta setup y luego ejecuta loop, y lo hace de forma automática. De la misma forma que en otros lenguajes de programación, si queremos que el loop se ejecute muchas veces, tenemos que desde loop volver a llamar a loop, pero en Arduino esto no hace falta. De la misma forma, nosotros podemos declarar nuestras propias funciones, ahora luego lo haremos, pero dentro de estas funciones podremos elegir los nombres de nuestras funciones, pero nuestras funciones no se pueden llamar setup ni loop. Son dos palabras reservadas para el sistema. A continuación, en cualquier programa, en primer lugar, importamos librerías. Las librerías, como las de los servos, son pedazos de código que vienen ya preparados para que podamos manejar ciertos elementos. Es decir, manejar un servo te puedo asegurar que es más difícil de lo que en un primer momento puede parecer. Entonces, esa librería de servo lo que hace es que ya tiene un montón de código preparado para que lo utilicemos. A continuación, declaramos variables globales. ¿Qué diferencia hay entre una variable global y una variable local? Bueno, las variables globales existen en todo el programa. Yo digo int tiempo es igual a 1000. Cualquier instrucción en el lenguaje de programación tiene que acabar con un punto y coma. Así que yo ahora, bueno, voy a validar, al validar no dará error, pero voy a cargar y evidentemente el programa va a dar error, está compilando, ¿vale? El programa da error por la sencilla razón de que no está conectado. Entonces voy a coger la placa, la voy a conectar, ahí la tenemos, ¿vale? Y ahora sí es cuando puedo lanzar este programa y ahí lo tengo. Bien. Entonces, ahora yo a continuación digo tiempo es igual a 100. Y por ejemplo, yo ahora vengo y digo tiempo es igual a 10. Acordémonos del punto y coma al final de cada línea. Vuelvo a lanzar el sketch, se lanza el sketch por aquí y como podemos ver no hay ningún problema. Ahora, ¿qué ocurriría si yo desactivo con un comentario esa línea? Pues lo que ocurre es que ahora cargo y dará un error. Y el error dice que el tiempo no ha sido declarado en este ámbito. Es decir, estás usando tiempo, pero ¿dónde está tiempo? Yo puedo declarar tiempo aquí, pero claro, el problema es que es como ese dicho de que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿vale? Pues la variable que se declara dentro de una función no sale de esa función, mientras que la variable que se declara fuera de la función existe en todas las funciones. Con esto lo que quiero decir es que habrá veces que nos interese que una función
se declare fuera para que exista en todas las funciones, y habrá veces en las que nos interese que una función se declare dentro de una variable, perdón, se declare dentro de una función porque solo quiero que exista dentro de esa función. ¿Vale? Vamos allá.